¿no es cierto?, los que están allí conectados. Va a ser la misma metodología que hemos tenido hasta ahora, que tuvimos la capacitación anterior del día miércoles, y vamos a partir, ¿no es cierto?, enseguida mostrando lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto?, que es esencialmente programación académica. Recordemos, ¿no es cierto?, así rápidamente, después vamos a también hacer ahí un breve repaso de lo que vimos la clase anterior, pero recordemos, ¿no es cierto?, que en la clase anterior vimos presupuesto, y hoy día vamos a ver programación académica, lo que estos dos módulos, ¿no es cierto?, nos hablan de lo que se llama planificación académica en Banner. Entonces, vamos a partir, ¿no es cierto?, y vamos a ver hoy día, no sé, estos son los temas que vamos a ver y que comprenden esta planificación académica, ¿no es cierto? Algo de salas de clases, que eso es totalmente distinto como se ve en Banner, a lo que conocemos actualmente en SACAF. Vamos a ver también el ingreso de la planificación y algo sobre el proceso de liga, ¿no es cierto? Bastante rápido ese proceso de liga, porque es bastante complejo y me gustaría que ustedes solamente lo conozcan cómo se hace, porque tiene una lógica un poquito compleja de entender a la primera vez, ¿no es cierto? Pero, y lo otro que es... Quedó pegado. Se le cayó la señal. En el personal de los jefes de procesos docentes. Había un micrófono por allí, parece abierto. Así que vamos a comenzar, Mario, ¿no es cierto?, con el... Mario, ¿Sí? disculpa, ¿Sí? lo que pasa es que te habías quedado pegado y hubo una parte que no se escuchó de lo que estabas explicando, cuando empezaste a hablar de las ligas. Ah, ya. Sí, no, les voy a volver a repetir entonces. El proceso de ligas lo vamos a ver bastante rápido, como para que entiendan cuál es la lógica de las ligas. No vamos a ver ejemplos muy, muy difíciles de ligas, ¿no es cierto? Ni vamos a hacer ejercicios con respecto a las ligas, porque eso es un proceso, ¿no es cierto?, que ustedes no van a realizar, lo va a realizar una unidad centralizada, ¿no es cierto?, de la Dirección de Procesos Docentes y las respectivas unidades docentes, ¿no es cierto?, dependientes de las direcciones académicas de cada una de las sedes. Así que es un proceso que no lo van a hacer ustedes, entonces no tiene tampoco tanto sentido que lo veamos tan en profundidad, ¿no es cierto? Sí que lo entiendan, pero es bastante complejo, entonces por eso es mejor lo dejamos en manos de ellos y ustedes que aprendan simplemente qué es lo que es una liga, ¿no es cierto? Para que cuando el día de mañana tengan que, o les digan que hay un problema de liga o hay que hacer algo con las ligas, ustedes sepan a lo que se refiere. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poquito, ¿no es cierto?, de qué lo que son estas nuevas nomenclaturas de salas de clase. ¿Sí? Disculpa que sea mi pregunta antes de comenzar, y porque realmente no sé casos, nosotros tenemos que, perdona la pregunta si es muy ingenua, pero nosotros tenemos que ir inmediatamente haciendo esta capacitación en la página de Banner, la que mandaron por correo, solamente escuchamos No. esto. Solamente escuchan, vayan tomando apunte y después profundizan de estos temas, ¿no es cierto?, con sus respectivos tutores. Ok, y si las claves no te sirven, ¿hay que llamar? ¿Hay que mandar un correo? María, Hay que mandar un correo. Mándanos un correo a capacitación. Sí, dale, Fernando. ¿Ya? capacitación.altum@autónoma.cl. Y ahí nosotros damos respuesta apenas nos lleguen. Así lo hicimos la clase pasada. Listo, muchas gracias. Disculpen, ¿ah? De nada. No hay problema. Entonces, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con esto que tiene que ver con las salas de clase. Esto es un tema totalmente nuevo, ¿no es cierto?, lo de las salas de clase y la nomenclatura de las salas de clase. ¿Cómo es esta nomenclatura? Tenemos que siempre recordar, ¿no es cierto?, que los campus, que desde ahora son súper importantes, y los códigos respectivos de los campus, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el campus Temuco con el código TE, Talca con el código TA, San Miguel con el código SM, Providencia con el PR
y el campus virtual, ¿no es cierto?, que va a ser el CD. Después tenemos, ¿no es cierto?, una nomenclatura con los tipos de salas, que aquí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto?, y cómo se va configurando este código nuevamente de salas, porque recordemos que ustedes cuando vean y cuando naveguen van a poder ver todas las salas, no necesariamente las salas de Temuco, si es que están planificando en Temuco, sino que si alguien está planificando en Temuco va a poder ver las salas de Talca, va a poder ver las salas de San Miguel, las salas de Providencia y viceversa, ¿no es cierto? Si están planificando en Providencia van a poder ver todo el resto de los campos. Entonces, ¿cómo se componen estos códigos de sala, ¿no es cierto? Siempre las primeras dos letras tienen que ver con el campus, como estoy mostrando en esta lámina, ¿no es cierto? En el cual el TE, ¿no es cierto?, nos va mostrando el campus y nos dice que esa sala pertenece a la sede de Temuco. Posteriormente tenemos el TA, ¿no es cierto?, como de la sala de Talca, de Providencia y San Miguel, así sucesivamente, ¿no es cierto? Siempre la nomenclatura de las salas empieza con el campus. Luego comienza con el edificio, ¿no es cierto? Decía, crema, tocino. Hay alguien que tiene ahí el micrófono abierto, al parecer. El edificio, en este caso, por ejemplo, está el edificio E, o sea, TEE, ¿no es cierto? Estamos hablando de que es una sala de Temuco, edificio E. TAA es una sala de Talca, edificio A. PRP es una sala de Providencia, edificio P. SMA es San Miguel, edificio A. Entonces, recordar, las dos primeras letras es el código de campus, el siguiente es el código de edificio, y después viene el tipo de salón, ¿no es cierto?, al que se refiere, o sala, en este caso SA, ¿no es cierto?, que ahí hay un error, debería ser SC, como está acá, ¿no es cierto? SC es, en el fondo, sala de clase. Después LC, ¿no es cierto?, laboratorio de computación. TA, que es un taller. El AU, que es un auditorium. Y después viene el número o nomenclatura que tiene la sala, ¿no es cierto? Por ejemplo, en algunas partes está el 03, en otras partes tiene que ver con el piso, ¿no es cierto?, de la sala de clase. Entonces el 101, por ejemplo, o el 308, eso se mantiene tal cual como está ahora. La numeración, el número de la sala. Pero esa es la nueva nomenclatura que van a tener las salas de clase, ¿no es cierto?, y los edificios. ¿Por qué? Porque en Banner toman mayor importancia también los edificios, ¿no es cierto?, no solamente las salas de clases, y también hay una distribución distinta de estos y que también va a estar disponible en un sistema que es paralelo a Banner y que se conecta a Banner, que se llama Mobile. Entonces allí nos va a mostrar, ¿no es cierto?, y nos va a ir diciendo dónde se encuentra la sala de clase y va a ir dando distintos tipos de información acerca de eso. Entonces, por eso que la nomenclatura es distinta en Banner. Eso con respecto a las salas de clase. Ahora ya nos vamos a ir a hacer un pequeño recorrido a la plataforma, ¿no es cierto? Pero antes que nos vayamos a la plataforma, yo les quiero mostrar un flujo que tengo, ¿no es cierto?, sobre el proceso, ¿no sé?, de planificación académica en su conjunto, para que podamos entender, ¿no es cierto?, cómo funciona este proceso de capacitación, de planificación en su conjunto, tanto lo que es el presupuesto como lo que es la programación académica. Ahí está abriendo el flujo, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer bastante rápido para que lo vayamos viendo. Que esto parte aquí, ¿no es cierto?, en la dirección de procesos docentes, donde se elaboran las planillas, ¿no es cierto?, de ingreso de esta planificación o presupuesto académico. Luego pasa, ¿no es cierto?, a hacer una gestión de esta planilla, que esta gestión la hacen directamente la dirección de procesos, se la envía a la dirección académica.
Luego, ¿no es cierto?, la dirección académica se la envía a la dirección de carreras para que complementen, ¿no es cierto?, y completen estas planillas, ¿no es cierto?, de ingreso de información para carga tanto de presupuesto como de la programación académica. Luego viene una validación por parte, ¿no es cierto?, de la dirección académica, que es muy parecido a la revisión de presupuesto que conocemos actualmente y que se hace, ¿no es cierto?, que se descarga del sistema y que hacen esa revisión las direcciones académicas. Entonces ahí se provoca un pequeño loop en el cual hay una decisión, ¿no es cierto?, que si está correcto, este proceso sigue, de lo contrario vuelve, ¿no es cierto?, a la etapa anterior, ¿no es cierto?, de reformulación, corrección y revisión posteriormente. Posteriormente, ¿no es cierto?, vuelve y sigue aquí en la dirección académica, quien envía la información revisada y corregida por las carreras, ¿no es cierto?, a la dirección de procesos docentes, quienes hacen una validación de información de este presupuesto, ¿no es cierto?, en cuanto a secciones y aspectos técnicos que se necesitan para configurar y cargar, ¿no es cierto?, este presupuesto en el sistema. Y luego aquí hay una separación, ¿no es cierto?, porque esta es la etapa previa, ¿no es cierto?, de solamente ingreso en planilla y ese tipo de cosas y revisión de la información, para luego ya irnos, ¿no es cierto?, a la carga propiamente tal en el sistema. Entonces, aquí esta unidad es la que configura los mantenedores de periodos, de SVAPER, ¿no es cierto? Luego viene aquí la actualización de algunos atributos de los docentes, lo que hablábamos en la clase anterior sobre los grados académicos, aquí en CIEFDEG, la actualización y el check de las personas como docentes y que estén asignados respectivamente a los campus, ¿no es cierto?, antes mencionados para que nos aparezcan en el presupuesto. Y también viene aquí lo que yo les hablaba de este mantenedor de horas en SVAUADO, ¿no es cierto?, que aquí es donde se hace el mantenedor de hora, que es bastante similar a lo que conocemos nosotros en SAGAF. Y aquí es donde partimos la clase anterior, ¿no es cierto? Desde aquí yo les empecé a mostrar todo esto que está anterior a este flujo, ¿no es cierto? En parte es hecho por esta unidad centralizada, que es como preparar el sistema para que esté listo para esta carga de presupuesto, que estén cargados los mantenedores de hora. Es muy parecido a la actividad que se hace por debajo hoy en día, ¿no es cierto?, en el sistema SAGAF previo a la carga de presupuesto docente. Y aquí ya entran estas dos, aquí si ustedes ven es una actividad conjunta entre estas dos unidades, que es la dirección de procesos docentes y las direcciones académicas, ¿no es cierto?, que son las que cargan esta información en SVAPRES. Por eso yo les decía que aquí esto ya lo empezamos a ver la clase anterior, ¿no es cierto?, es la carga en SVAPRES, ¿no es cierto?, de todo el presupuesto, y luego continúa, ¿no es cierto?, la dirección de procesos docentes, esta unidad centralizada, ¿no es cierto?, que hace la revisión previa de lo que está cargado allí, ¿no es cierto?, hace un proceso de autorización del presupuesto, ¿no es cierto?, ahí como les mostrábamos en SVAPRES, que eso es previo, ¿no es cierto?, al enviar este presupuesto mediante este MDU o proceso automático para que se vaya a la programación. Y aquí viene, ¿no es cierto?, una casilla en la que dice que es el envío del presupuesto para su validación. Y ahí vienen las respectivas validaciones, ¿no es cierto?, si esto se encuentra ok y todo, ¿no es cierto?, está totalmente ok para su validación, ¿no es cierto?, del presupuesto y lo que se cargó en el sistema. Luego, ya nos pasamos, luego de esta validación, ¿no es cierto?, nos pasamos aquí ya a otra etapa, ¿no es cierto?, que es la etapa propiamente tal de enviar este presupuesto, ¿no es cierto?, que fue cargado mediante este proceso automático, ¿no es cierto?, que lo sigue haciendo la dirección de procesos docentes, esta unidad centralizada, ¿no es cierto?, y luego se solicitará acá el complemento de la información para que ingresar y pasar a lo que es la programación académica, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a ver hoy día. O sea, ayer vimos esta casilla, ¿no es cierto?, que es el ingreso de presupuesto, y vimos esto, yo les mostré qué es lo que era este proceso automático que se va a hacer esta unidad centralizada, y ahora ya nos vamos a ir, y hoy día vamos a irnos a esta parte, ¿no es cierto?, que es el ingreso en el sistema ya de la programación académica, ¿no es cierto?,
en el sistema y que está acá, ¿no es cierto? Todo este proceso es el que vamos a ver. Aquí hay harto proceso también que es administrativo, ¿no es cierto? Pero este proceso que nos interesa, que aquí aparece en este proceso, ¿no es cierto?, en una base de datos aquí de Altum, este es el proceso que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con la programación académica. Eso es como para que quede un poquito más claro, ¿no es cierto?, qué es lo que vimos y qué es lo que vamos a ver en las siguientes, en las clases, ¿no es cierto? Vamos a irnos nuevamente al ambiente de QA, porque vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no es cierto? Y les voy a ir mostrando alguna información de lo que vimos rápidamente en la clase anterior. Recordemos la forma nuevamente de presupuesto, ¿no es cierto?, que es SVAPRES. Ahí está, ¿no es cierto? La forma lo ponemos en el buscador y nos vamos a presupuesto. Está cargando y vamos a ir a revisar un NRC, ¿no es cierto?, que habíamos dejado cargado en la clase anterior, o uno de los que habíamos visto y habíamos trabajado en la clase anterior. Está ahí con un pequeño problema. Vamos a volver a entrar al ambiente de QA. Ingresamos a SVAPRES nuevamente. Te parece con unos problemitas. Vamos, me van a dar un segundito, voy a revisar aquí algo y vamos a continuar. Parece que está con un problemita el ambiente de QA. Ahora sí está solucionado y voy a compartir nuevamente. ¿Se ve nuevamente mi pantalla? Sí se ve. Sí se ve. Ok, gracias. Entonces, vamos a volver a ingresar aquí un periodo, ¿no es cierto?, que para nuestro ejemplo anterior fue el 2021-10, ¿no es cierto? Ingresamos un NRC, ¿no es cierto?, que en este caso era el 10.015, y presiono IR. En este caso ya tengo un NRC, ¿no es cierto?, que se había cargado anteriormente y que ya estaba ya verificado. Yo lo había verificado, lo revisamos la semana pasada, ¿no es cierto?, y vimos que estaba. Este no es el ejemplo que fuimos haciendo en vivo, sino que hice la búsqueda ese mismo día y buscamos este NRC.
y que también tiene que ver con anatomía general para enfermería, ¿no es cierto?, del campus Temuco, y aquí está toda la información, ¿no es cierto?, si ustedes, estamos recordando solamente ahora, ¿no es cierto?, de lo que se fue ingresando, y aquí está, ¿no es cierto?, el campus Temuco, el programa Enfermería-111, la carrera Enfermería, el plan, ¿no es cierto?, que este es el 2018-10, o sea, es la resolución de la malla del 2018-10, de enfermería, ¿no es cierto? Es el nivel 10, o sea, eso quiere decir que es el primer nivel, ¿no es cierto?, de enfermería. La materia es 00CD, ¿no es cierto?, 00101, que es la asignatura de anatomía general. La jornada es diurna, ¿no es cierto?, los cupos son 50 cupos, ¿no es cierto? La sección es la T01, el indicador de liga es el P1, que eso es súper interesante porque después vamos a revisar el ciclo completo de esto, ¿no es cierto? Y el tipo de horario es, es la teoría, ¿no es cierto? Aquí nos dice también que ya se encuentra autorizado y que es bidireccional. Entonces, si bajamos acá, el indicador de sesión nos indica que el docente es Diego Evans Pérez, ¿no es cierto? Tiene el grado de magíster, está cargado por 18 semanas por 4 horas, lo que nos da un total de 72 horas, ¿no es cierto? Tiene un valor hora de 15.000 pesos, lo que nos da un valor total, ¿no es cierto?, acá de 1 millón y fracción. ¿No es cierto?, que lo podemos revisar ahí, el valor total, 1.080.000 pesos. Eso es lo que nos da, ¿no es cierto?, de valor de esta asignatura de la teoría. Y también esta teoría, ¿no es cierto?, tiene dos subsecciones que están ligados, que son dos laboratorios, que los podemos ver acá, ¿no es cierto?, que son el 10.016 y el 10.017, ¿no es cierto? Ambos son los laboratorios, ahí tienen unos cupos para 30, y esto son las secciones T2 y T3, ¿no es cierto?, de esta asignatura. Los indicadores de liga son S1, ¿no es cierto?, para ambos, y aquí nos señala que se encuentran autorizados, ¿no es cierto?, porque está con esa Y. Entonces, si queremos ir a ver aquí una subsección, nos posicionamos sobre esta subsección, ¿no es cierto? En este caso ahí nos vamos a posicionar por la 10.017. Me va a pedir siempre guardar este tema. Aquí dice, ya es imposible guardar. ¿Por qué? Porque ya está guardado, pero el sistema de repente lo pide. Me voy a relacionados y voy y selecciono ir a subsección. ¿Ven? Ahí me está pidiendo que guarde. Ahí está generando un problemita que lo vamos a revisar. No debería generar ese problema de que ya está mostrando que debería estar guardado. Está generando ahí un problemita. Me voy a relacionados. Y ahí me está diciendo, como que me está mostrando que está en la subsección, pero aún no estoy en la subsección. Bueno, ahí, si yo quiero ir a revisar la subsección, me posiciono sobre la subsección, cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Y por lo general me va a pedir guardar y me puedo ir aquí a relacionados. Y en relacionados ahí me tiene que aparecer ir a subsección. Vamos a ver, no, me pide guardar. Ahí está generando un problema que lo vamos a anotar ahí con Juanito para dárselos a la gente, ¿no es cierto?, de técnico, para que ellos vean cuál es el problema que está arrojando por debajo el sistema. Entonces, eso ahí si nos vamos a revisar, ¿no es cierto?, a los laboratorios, podemos ingresar, ¿no es cierto?, y ver la misma información que está en esta parte, donde dice presupuesto, ¿no es cierto?, viendo en el fondo los mismos campos, ¿no es cierto?, recordemos que estos se llaman campos, y revisando la información que allí aparece, ¿no es cierto? Esto lo vimos toda la clase anterior, y después fuimos a revisar este proceso automático, ¿no es cierto?, que yo les mencionaba, ¿no es cierto?,
para traspasar, ¿no es cierto?, la información de presupuesto a la programación, que es el GKPPLN, ¿no es cierto? Ese es el nombre de la forma, no la vamos a revisar ahora para que podamos avanzar, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir directamente ahora, vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a otra forma, ¿no es cierto?, que es esa SECT, que esto ya va a ser nuevo y esto tiene que ver con la programación, ¿no es cierto?, del NRC. Ahí está pensando el sistema y nos vamos a ir directamente a esa SECT. ¿Qué nos pide en esa SECT, ¿no es cierto?, para poder revisar y hacer la programación? Aquí ya aquí ya hicimos este proceso automático. Esto es como un lapsus que vimos, que les mostré en la clase anterior. Y nos vamos a ir directamente aquí a esa SECT. Y aquí me pide la información del periodo, que yo les mencionaba que es súper importante siempre tener presente el tema del periodo, ¿no es cierto? Y allí voy y presiono 20, 21, 10, ¿no es cierto?, que es el periodo que estamos utilizando, y después tenemos que digitar, ingresar, o podemos también navegar con los tres puntitos, como lo hicimos en presupuesto la vez anterior, y allí buscar, ¿no es cierto?, el NRC o los NRCs que yo estaba buscando o que necesito, ¿no es cierto?, saber el número. En este caso, ¿no es cierto?, yo voy a ingresar el NRC, que era el 10.015, que era el mismo que ingresé en presupuesto, ¿no es cierto? Y aquí nos vamos a dar cuenta que en la programación cada uno de ellos se programa de forma distinta. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Vimos que estaba el 10.015, que era el NRC padre, o la teoría, ¿no es cierto? Y estaba el 10.016, que era un laboratorio, o un NRC hijo, porque estaban con este proceso de liga o uniones, y el NRC 10.017, que era el otro hijo o la otra subsección o el otro laboratorio. Mario. Primero vamos a... Dime. Una consulta. Para solamente, entonces, en el código SSAMATX, solamente ahí vamos a visualizar las salas de clase, como la nomenclatura que fue la segunda diapositiva que nos mostraste. Ahí no tenemos que hacer nada, ¿cierto? En esa sigla. No, ahí no hay que hacer nada, solamente para visualizar los NRCs, ¿no es cierto? Las salas de clase recién las vamos a ver ahora, cuando veamos en esa secta. Pero está bien, es solamente de visualización. Ya. Es que como cuando me mostraron la presentación, cuando partieron, dieron el orden sala de clase SAMATX y después venía... Ah, ya, eso, sí, los códigos de sala de clase. Sí, por eso te preguntaba si en SSAMATX solamente vamos a ver ahí en el fondo, vamos a visualizar como la nomenclatura de las salas de clase, ahí nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. No, la nomenclatura viene lista, viene dada y ahí solamente son páginas de revisión, solamente esas. Ah, ok, ya. Ya, solamente les va a mostrar el NRC, la materia curso, el programa y toda la información. Ustedes no tienen que ver absolutamente nada, es solamente para tener que visualizar y aprender a visualizar en esas páginas. Ya, ok. Perfecto, gracias Mario. De nada. Entonces continuemos aquí, ¿no es cierto? Y vamos a revisar, ¿no es cierto?, este NRC, que es el 10.015, como les decía, que es el padre. Entonces presiono IR. Y allí me aparece la información, si ustedes ven, ¿no es cierto?, de el NRC, que es la misma información que cargamos previamente en presupuesto y que le podemos decir, ¿no es cierto?, y sus compañeros, ¿no es cierto?, que están aquí, muchos de ellos aquí presentes, que son superusuarios, cuando nosotros les enseñamos a cargar, cargamos hartos NRC, aprendimos bien esta parte, ¿no es cierto?, y teníamos que cargar absolutamente todo esto, ¿no es cierto? Ahora no, ahora viene dado. Con este proceso automático se carga solamente en presupuesto y el sistema automáticamente, este sistema automático, ¿no es cierto? Este MDU que yo les dije, que está en la forma GKAPPLN, ¿no es cierto? Nos va cargando toda esta información de forma automática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que irla revisando.
irla revisando con qué, con que sea la misma información que está en presupuesto y lo que yo necesito, ¿no es cierto?, para realizar la asignatura. Entonces, ¿cómo lo leemos esto? Primero, lógicamente, viene la materia. En este caso es 00CB, ¿no es cierto? El número de curso, que es el 00101. El título, que es Anatomía General. Y la sección, que era la T01. Eso es lo mismo que estaba en presupuesto. El campus, ¿no es cierto?, que es el campus Temuco. Y el estatus, que es el estatus, siempre van a venir de allá para acá, de presupuesto a programación, como activos. Si un NRC no está activo o está inactivo aquí, quiere decir que el estudiante, ese NRC no va a estar visible ni para estudiantes ni para docentes. O sea, el estudiante no va a poder tomar carga y al docente no le va a aparecer como carga de trabajo o carga de trabajo educativa. O sea, no va a estar el cargado, por más que nosotros hagamos todo el proceso de carga aquí, al docente no le va a figurar en su carga ni en su autoservicio. Luego viene el tipo de horario, que es teoría, porque recordemos que estamos hablando con del NRC 10.015, ¿no es cierto? Es teoría. El método educativo, que es presencial, ¿no es cierto? Y aquí viene la forma de calificar, que es E, la jornada, que es diurna. Luego, aquí abajito, ¿no es cierto?, podemos ver en que está hablando, ¿no es cierto?, de una parte de periodo. En este caso es una parte de periodo todavía ficticia, por eso no aparecen los 36, pero cuando ya estemos en el ambiente productivo, vamos a estar hablando de que aquí se va a cargar, ¿no es cierto?, la duración del semestre. Va a ir aquí, desde el primer día de clases, ¿no es cierto?, hasta el último día de clases del semestre y que contemple el calendario académico. O sea, aquí nos debería decir después 18. Lógicamente esto está así porque es un ambiente aún, no es el ambiente definitivo, este es un ambiente de prueba también, el ambiente de Cuba. Y luego, si seguimos bajando, ¿no es cierto?, nos aparece aquí un resumen de las horas de crédito, y ahí nos aparece, ¿no es cierto?, la cantidad de horas, ¿no es cierto?, la cantidad de horas de cobro, que estos son temas netamente financieros, ese dato, ¿no es cierto?, y la cantidad de horas de contacto, ¿no es cierto?, que son esas que están allí. Eso es un resumen de las horas, y aquí viene una información súper importante, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la información de este NRC, que es el NRC padre, ¿no es cierto?, o la teoría, y que tiene que ver primeramente con el identificador de liga, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver con mayor profundidad en un ratito más cuando veamos ligas, ¿no es cierto?, y que para este caso es el P01. ¿No es cierto? El P01, que lo trae también automáticamente del presupuesto para acá, y ahí ya está el P01. Entonces, ese dato viene también desde allá, desde presupuesto, y aquí vienen algunos checks que siempre tienen que ir y que hay que revisar, ¿no es cierto?, y percatarse que estén allí, y que tiene que ver que son los checks de el imprimir, el primero de los checks, ¿no es cierto?, siempre tiene que ir, estar ahí marcado. El segundo es el de calificable. Y aquí nos vamos a detener un minutito. ¿Por qué? Porque el check de calificable solo lo tienen que tener las asignaturas, ¿no es cierto?, de teoría. ¿Por qué? Porque solo las teorías para el sistema van como calificable. Cuando revisemos, y ahora vamos a revisar en pocos minutos más, ¿no es cierto?, el NRC, el siguiente, lo podemos revisar al tiro, para que les quede claro a ustedes. Vamos a revisar el 10.016, que es el laboratorio, y que va ligado a esta teoría que estábamos revisando recién. Aquí podemos ver que es el laboratorio, ¿no es cierto?, y aquí ya está sin el check de calificable. ¿Por qué? Porque el único que tiene que ir como calificable siempre es la teoría. Los laboratorios o las subsecciones no van calificables.
Entonces aquí volví a la teoría, ¿no es cierto? Y ahí lleva el check de calificables. Nos tenemos que siempre percatar de eso. Las subsecciones nunca tienen el check de calificable. Y por último, ¿no es cierto? Tiene que tener también el check. Mario, habla Carlos. ¿Sí? Hola. Mira, hola, Carlos. Es importante identificar, decir, calificable significa que no quiere decir que no va a tener nota aquellos, sino que pueden tener nota, Exacto. pero van a todas las notas que van a tener en eso van a ir a ser asumidos en la teoría, en el padre, en el fondo. Exactamente, exactamente. Eso. Gracias, Mario. Súper bien. Gracias a ti, Carlos, porque Carlos también es súper usuario y él ya hemos hecho harto ejercicio de esto, entonces él entiende bien esto, así que muchas gracias, Carlos, también por ayudar ahí a explicar ese tema. Gracias. Entonces, eso es con respecto al decalificable. Esta es la primera de las páginas, ¿no es cierto?, de esa SECT. ¿Cómo seguimos avanzando? Que esto es importante, ¿no es cierto?, cómo seguimos moviéndonos dentro de la plata del sistema y de la forma de esa SECT, es con estos botoncitos, ¿no es cierto?, que están aquí. Entonces yo presiono y vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, en las pestañitas que están aquí arriba. También las podemos ir presionando, pero es más ordenado y más fácil irnos guiando, ¿no es cierto?, por estos cursores que nos van haciendo avanzar o retroceder, ¿no es cierto?, en la página. Entonces, en la siguiente página, que se llama Información e Ingreso de Sección, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a ver? Aquí solamente nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, en estos momentos en el detalle de ingreso, que está aquí, en donde nos habla de la cantidad o los cupos que tiene este NRC, que es el NRC de teoría. Seguimos hablando de la teoría. Para este caso, ¿no es cierto?, tal como lo pusimos y lo señalamos, ¿no es cierto?, en el presupuesto, este NRC tiene 50 cupos, ¿no es cierto? Traspasa la información y nos llega aquí los 50 cupos. Del resto de las cosas no hay que poner absolutamente nada porque viene dado, ¿no es cierto? Y lo único que tenemos que preocuparnos es de esa cantidad de cupos que está allí. Luego abajo, para que ustedes sepan, estas páginas que dice aquí Censo 1 y Censo 2 son procesos automáticos en los cuales, ¿no es cierto?, del total de estudiantes que estaban presupuestados que llegasen o que inscribiesen la asignatura, que para este caso son 50, el sistema automáticamente hace un censo en algunas fechas que se van ingresando, ¿no es cierto?, aquí, y se van configurando de forma centralizada, y el sistema automáticamente hace un cómputo de la cantidad de cupos presupuestados y la cantidad de cupos utilizados y va enviando una información, ¿no es cierto?, un reporte de cuántos de estos cupos que fueron presupuestados están siendo utilizados. Entonces eso es un censo automático que va haciendo, ¿no es cierto?, el sistema para ir en el fondo viendo la cantidad de cupos presupuestados, ¿no es cierto?, si fueron bien presupuestados o en el fondo fueron mal presupuestados o hubo un error allí, ¿no es cierto? Y existen muchos cupos que están siendo no utilizados. Mario. Y ahora vamos a seguir a... ¿Sí? Mario, Aline, por acá, buenas tardes. ¿Ese máximo de 50 Hola, buenas tardes. es aleatorio o ese es el máximo que va a existir para todos los cursos desde ahora en adelante? No, esto es aleatorio. Es más, esto fue lo que configuramos previamente en presupuesto. Ahí le podemos poner en el fondo, la idea es poner los cupos reales cuando estemos en presencialidad, ¿no es cierto? Según la cantidad de cupos que tengamos en nuestra sala de clase. Entonces, tal como trabajamos antes de pandemia. En pandemia todo cambió un poquito por el tema de los aforos, por el tema de la virtualidad y todo ese tema. Pero la idea es ir jugando con los cupos reales que tenemos según la capacidad de salas de clase. Muchas gracias, Mario. De nada. Entonces vamos a seguir avanzando, ¿no es cierto? Y aquí, en esta parte, ya el sistema nos trae, ¿no es cierto?,
esto viene así, tal cual, como está aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí hace el trabajo este MDU, este proceso automático de lo que cargamos previamente en presupuesto. Nos carga aquí en la programación, ¿no es cierto?, el NRC, pero nos deja aquí este horario, nos deja aquí libre todo esta parte que es la programación propiamente tal del NRC y que se las voy a explicar a continuación. Lo primero que tenemos que ver aquí es el horario de reunión, que es una tabla de validación que yo les voy a enseñar cómo revisarla enseguida, ¿no es cierto? Luego viene el tipo de reunión. Cuando es una clase normal del NRC, va a ser class, el código class. Cuando sea una recuperación, ¿no es cierto? Si presionamos los 3 puntitos, nos va a dar ahí 2 tipos de clases, ¿no es cierto? 2 tipos de actividad que pueden ir cargadas ahí. Y la primera es la clase, una clase normal. Y la segunda es rec, que es una clase recuperativa. Entonces, así se va a ir leyendo de distinta manera, ¿no es cierto?, tanto la recuperación como la clase tradicional. ¿Por qué? Porque la clase recuperativa, como algo les expliqué la vez anterior, va a haber un procedimiento automático en el cual el docente va a solicitar, ¿no es cierto?, que este proceso se llama un workflow, mediante el cual el docente va a hacer una solicitud de recuperación y esa solicitud de recuperación va a ir por un flujo y distintos actores que van a ir autorizando mediante un botón, ¿no es cierto? Y van a ir habilitando para la creación, ¿no es cierto?, de esta recuperación. Ya no va a existir, ¿no es cierto?, el papelito o el correo electrónico solicitando sala, solicitando recuperación. Ahora todo va a ser automático mediante un flujo. Y cuando el docente recupere, se le va a cargar una fila aquí y ya no va a decir clase, sino que va a decir recup. Y va a decir una fecha de inicio y fecha de fin, que para este caso, ¿no es cierto?, hacemos aquí el símil desde cuando inicia y cuando termina el semestre. En ese caso solamente va a tener una vigencia de un día, ¿no es cierto?, y un horario para que el docente recupere. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, como ya les expliqué, para eso sirve este campito, ¿no es cierto?, que es el tipo de reunión. Después, como ya les adelanté, ¿no es cierto?, está la fecha de inicio y la fecha de fin, que esto va de la mano con el calendario académico, ¿no es cierto?, y que se configura en otra forma de banner. Y luego ya vienen los días de la semana, ¿no es cierto?, y el horario de inicio de la clase y el horario de fin, y el indicador de sesión. No sé si recuerdan en presupuesto, cuando le poníamos indicador de sesión 01, listo. Aquí está la explicación de por qué le poníamos 01. ¿Por qué cuando habían 2 docentes y cada uno de ellos se repartían esa clase, había que cambiar el indicador de sesión? Es por esto mismo, porque el primero de los docentes, ¿no es cierto?, estaba con el indicador 01, ¿no es cierto?, y va a funcionar los martes, y el otro va a aparecer abajito con el indicador de sesión 02, y aquí van a estar los 2 docentes cargados, tanto el docente 01, que en este caso es Diego Evans, ¿no es cierto?, que ya lo habíamos cargado en presupuesto, y va a aparecer el indicador de sesión 02, por ejemplo, que era Mario Villagra. Entonces ahí van a aparecer los 2 docentes y ese es el fin de ir cargando los indicadores de sesión. O sea, este indicador de sesión 01 tiene relación con quién va a ser el instructor o quién va a dictar esta clase, ¿no es cierto?, que para este caso es Diego Evans, ¿no es cierto? Entonces, esta es la programación. Esta parte es la que vamos a tener que hacer a mano, ¿no es cierto? Vamos a tener que ir planificando, programando, ¿no es cierto?, cada una de los NRCs, ¿no es cierto?, con su día de la semana de funcionamiento y con el salón de clase, ¿no es cierto?, que le vamos a asignar. Entonces, para este caso, ¿no es cierto?, vamos a volver a ver este primer campo, que era el que había dejado pendiente, que tiene que ver con el horario de reunión o hora de reunión, ¿no es cierto? Entonces voy y aquí se me va a desplegar una tabla de validación con los horarios, ¿no es cierto? Y aquí están los horarios cargados,
de todas las sedes, ¿no es cierto? Ahora esto va a ser mucho más fácil porque se están estandarizando los horarios de funcionamiento de las sedes, ¿no es cierto? Antiguamente las sedes de Santiago, Providencia y El Llano y Talca compartían los mismos bloques horarios. Y la sede de Temuco tenía un horario distinto al que tenía la sede de Providencia, El Llano y Talca, y tenía ahí su horario distinto. Ahora no, ahora todos van a tener el mismo horario, ¿no es cierto? Lógicamente aquí tampoco está el horario definitivo, porque como les decía anteriormente, este es un ambiente de test, ¿no es cierto? Entonces, por eso no está, o es un ambiente de prueba, de juegos también, que tenemos el de QA, un poco más, con cosas más complejas, ¿no es cierto? De desarrollo, se prueban aquí otro tipo de cosas. Entonces, tampoco está la información tan final como va a estar en el ambiente de producción. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo hago aquí? Si el horario en que yo quiero elegir es el de 8 a 9:30, entonces hago doble clic allí, ¿no es cierto? O también puedo simplemente posicionarme allí y seleccionar, y automáticamente me aparece el código, que es el 01, ¿no es cierto? Y me completó solo el sistema la información del bloque horario que yo voy a ocupar, que va desde las 8 hasta las 9:30. Entonces, lo único que me falta, si ustedes pueden ver, es indicar un día de la semana en que va a funcionar este NRC, ¿no es cierto?, de anatomía general, que es la teoría de anatomía general, y que es el NRC 10.015, ¿no es cierto? Solo me falta el día de la semana. Entonces, supongamos que este va a funcionar los martes, porque son 2 horas, ¿no es cierto?, los martes y jueves, ¿no es cierto?, en el mismo horario. ¿Qué pasa si funciona, ¿no es cierto?, los martes de 8 a 9:30 y funciona otro, por ejemplo, el viernes de 9:40 a 11 y algo? Presiono guardar, ¿no es cierto?, para guardar ahí la información, y voy a insertar, y se me despliega automáticamente, ¿no es cierto?, una fila por debajo. Entonces voy, presiono nuevamente los 3 puntitos y me voy al 02, ¿no es cierto? Y ahí ya me apareció, ¿no es cierto?, el bloque 02, que era el que estaba inmediatamente abajito, y que funciona el viernes, ¿no es cierto?, de 9:40 a 11:10, y con el mismo indicador de sesión 01, porque si yo le pongo otro indicador de sesión, tengo que completar acá con otro indicador de sesión. Pero en presupuesto ya lo habíamos dicho, que solamente había un docente, que en este caso es Diego Evans, ¿no es cierto? Y allí está completa esa parte. Entonces, ¿cómo leemos esto? Decimos que esta asignatura, que es Anatomía General, ¿no es cierto?, el NRC 10.015, funciona, ¿no es cierto?, en estos horarios, en estas fechas, perdón, que ya lo habíamos dicho, que van a ser las fechas del calendario académico. Una, el día martes, desde las 8 de la mañana hasta las 9:30, con el indicador de sesión 01, eso me indica que el profesor es Diego Evans, ¿no es cierto?, que aparece aquí. Y también funciona, ¿no es cierto?, dentro del mismo rango de fechas, los días viernes, desde las 9:40 a las 11:10, con el mismo indicador de sesión 01, que es Diego Evans, el docente. ¿No es Mario, cierto? perdona. De esa forma, ¿sí? Sí, Esteban Cortés por acá, director de Medicina de Providencia. ¿Qué pasa con las asignaturas clínicas en que sencillamente no se pueden hacer bloques horarios? Porque si yo estoy con los estudiantes en un policlínico o estoy con los estudiantes en una sala de hospitalización, no puedo estar de 9 a 9:45 y después parar y después seguir de 9:55 a no sé qué. Esto lo he visto en otras universidades y los bloques en asignaturas clínicas no se pueden establecer porque van cambiando los docentes tienen distintos horarios
Por ejemplo, traumatologías podemos dejar asignados, que son los miércoles y jueves de 8:30 a 9:15, pero el traumatólogo dice, ok, pero me salió una cirugía de urgencia y no lo voy a poder hacer. Entonces, la programación en las asignaturas clínicas es muy complicada, muy compleja de hacer, y yo me atrevería a decir hasta que no se puede hacer en este sistema. Mire, dos cosas. Primero, acá estamos solamente revisando lo que tiene que ver con las teorías y los laboratorios. Las asignaturas clínicas van a ir presupuestadas solamente y después van a ir incorporadas al mismo sistema que existe actualmente, que se llama Campus C. Y allí se van a ir, en el fondo, cargando estas rotativas, tal como se ha hecho hasta ahora, de las rotativas de terreno para la Facultad de Salud. Entonces, acá solamente vamos a tener las asignaturas de teoría y los laboratorios o talleres. Y lógicamente también algunas ayudantías, pero las asignaturas propiamente clínicas las vamos a seguir llevando como se llevan hasta ahora en Campus C. Eso por una parte. Y por otra parte, esto también es sumamente flexible el sistema de cargar, porque, por ejemplo, si yo quiero modificar este horario, que no es la idea, y que aquí aparece de las 9:40, y les quiero poner, por ejemplo, las 09:45, y lo puedo dejar por menos cantidad de tiempo, o aumentarlo, ponerlo hasta las 13 horas, por ejemplo, el sistema me lo va a permitir sin ningún problema. Pero me va a decir que hay una alerta. Pero sí me lo va a dejar hacer. Entonces el sistema es súper flexible en ese sentido. Por eso que también el sistema tiene que llevar bastantes capas de seguridad para ir viendo en el fondo que se esté cumpliendo lo que se había presupuestado anteriormente. Pero el sistema en sí se pueden hacer muchas modificaciones y da para hacer ese tipo de cosas, pero como le decía, solamente aquí vamos a llevar las teorías y vamos a llevar los talleres o laboratorios. Todo lo que tiene que ver con aspectos clínicos y rotativas de terreno, sobre todo en la Facultad de Salud, va a seguir siendo a través del sistema Campus C. No sé si le respondí o no. De nada. Sí. Mario. ¿Sí? Había que aclarar un punto de que ya los profesores no pueden hacer la recuperativa si es que no han seguido el procedimiento completo. No pueden adelantarse. No pueden adelantarse. Sí, exactamente. Ya. Exactamente. Muy bien dicho, Carlitos. Ya va a ser mi ayudante, Carlitos, ya ahora. Muchas gracias, Carlitos. Vas a ir conmigo a la tutoría, gracias. Sí. Gracias, Carlitos. Así que eso con respecto a esta parte, ¿no es cierto?, a la de programación. Es bastante fácil, yo creo que es bastante similar, esto es un poco distinta a la lectura, pero en el fondo es bastante similar a lo que conocemos actualmente. Y ahora nos queda, si ustedes pueden ver, la última patita, ¿no es cierto?, porque ya tenemos el docente, que va a hacer esas clases, las fechas, ¿no es cierto?, tanto de inicio como de fin, los días de la semana en que va a funcionar esta asignatura. Tenemos el docente que va a impartir la clase, pero nos falta algo, que no es menos importante, que tiene que ver con la sala de clases en donde se va a realizar, ¿no es cierto?, este NRC, para que nos empecemos a acostumbrar a hablar de NRC, ¿no es cierto? ¿Dónde la vamos a realizar este NRC? Entonces, seguimos avanzando, ¿no es cierto? Ahí está el docente, presiono una vez más. Aquí me da una opción de código de preferencia de salas y otras cosas, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir a créditos y ubicación de salón, ¿no es cierto?, que está aquí, y aquí tengo que empezar a buscar la sala, y por eso es importante, y yo les fui en el fondo mencionando el tema de las salas de clase, que es súper importante
ir conociendo esa nueva nomenclatura de salas de clases que vamos a tener en la universidad, ¿no es cierto? Y allí vamos a tener que buscar y vamos a tener que seleccionar y aprender a leer a qué sede pertenece cada una de esos salones de clase. Entonces, este primer campo que aparece allí, ¿no es cierto?, que dice programador automático, no lo vamos a utilizar porque este programador automático es para conectar panel, ¿no es cierto?, a otros sistemas computacionales que hacen esta programación automática de salas de clase, y nosotros no lo tenemos en el producto que se compró de Lucian, ¿no es cierto? Así que no lo vamos a utilizar porque está en desuso ese campo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos aquí directamente a Salón, ¿no es cierto? Presionamos los 3 puntitos, como les había explicado, y aquí me aparece automáticamente, ¿no es cierto?, el filtro de búsqueda, ¿no es cierto?, para buscar un salón de clase. Es súper importante, ¿no es cierto?, empezar a utilizar y a conocer estos filtros de búsqueda para que se nos haga más fácil y se hace bastante más fácil la búsqueda, ¿no es cierto?, de los salones de clase. Entonces podemos filtrar inclusive aquí por edificio, si es que conocemos el edificio, podemos buscar por salón de clase, ¿no es cierto?, podemos ver por alguna descripción, por un tipo, por capacidad, inclusive podemos agregar campos aquí, como estatus de salón, escuela, departamento, categoría, género, etc. Podemos ir agregando otros estatus de búsqueda. Entonces, ¿cómo lo hago yo por lo general? Encuentro que una buena medida es buscar por capacidad. Entonces, si mal no me recuerdo, eran 50 la capacidad que teníamos, ¿no es cierto?, de cupos. Entonces presiono ir. Siempre le pongo 50 porcentaje y me va a desplegar, ¿no es cierto?, todos los salones de clase que tengan una capacidad para 50 estudiantes. Entonces, aquí tenemos varios salones de clase y si vamos viendo, ¿no es cierto?, y vamos memorizando un poquito la nomenclatura de los salones de clase que yo les fui presentando anteriormente, vamos viendo, ¿no es cierto?, acá que tenemos, por ejemplo, EL. Entonces, yo digo, chuta, EL, ¿qué será EL? Si recordamos, las 2 primeras letras tienen que ver con la sede, después viene el edificio, después viene el tipo de salón de clase, ¿no es cierto?, y después ya viene la numeración o el carácter descriptor del salón de clase. Entonces ya sabemos que el primero, ¿no es cierto?, estos son unos salones que quedaron ahí de unas pruebas que se hicieron, pero de aquí hacia abajo ya son los salones ya con los códigos definitivos. Entonces nos dice PR, y yo digo al tiro, Providencia, salón A. Listo, ahí están los salones de Providencia. Entonces, si sigo buscando con estos cursores que están aquí abajo, después ya me voy encontrando con ¿qué? Con SM, que es San Miguel. Chuta, tampoco, porque esto estaba programado para Temuco. Entonces, sigo buscando hacia abajo y me encuentro con TA, eso es Talca. Talca, edificio A, sala de clase, 204. Listo, tampoco me sirve. Entonces, sigo buscando. Siguen puras TA, chuta. Estoy complicado porque no tengo salas muchas a lo mejor en Palacede. Sigo buscando. Está TA, y aquí me encontré con TE, que es Temuco. SC34. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que encontré una sala de clases en Temuco, ¿no es cierto? Edificio A, la sala 44, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? Voy, presiono, ¿no es cierto?, 2 veces, le puedo poner, presiono una vez y le pongo seleccionar, y me ingresó la sala de clases del edificio A de Temuco, la sala de clases número 44, y la tengo cargada aquí. Y abajo tengo que repetir el mismo proceso, ¿no es cierto? Voy, ingreso, le pongo el máximo de salas, que eran 50, ¿no es cierto?, el porcentaje, presiono ir, Mario, se puede buscar por máximo y al mismo tiempo el campus. Y así minimizamos el número también de las 2 cosas al mismo tiempo. Iba a hacer el mismo comentario para el que es más sí, rápido. se puede, exactamente. Las pestañas.
Exacto. Y si están desocupadas las mismas y uno lo sabe, incluso puede teclearlas. Por ejemplo, TA, ¿no es cierto? Después me voy ahí y pongo SC, perdón, 44 y listo. Entonces después me voy y guardo y ahí está, guardado. Y ahí se guardó y ya está listo mi NRC, listo para que los estudiantes tomen carga, ¿no es cierto?, de ese NRC, que es el 10.015. Entonces, como ustedes vieron, ¿no es cierto?, este NRC que nació en presupuesto y se traspasó a la programación, ¿no es cierto?, y con todas las dos primeras páginas, ¿no es cierto?, de esa SECT, que es la forma de programación, lista, completa. Ahí los superusuarios, a lo mejor Carlitos les puede comentar un poco de que las primeras veces cuando nosotros les mostramos esto había que llenarlo todo a mano, desde el comienzo hasta el final, o alguno de los otros superusuarios. Y ahora no, ahora ya este sistema automático nos ahorra harto trabajo, ¿no es cierto? Y en el fondo nos posiciona ya en estas últimas dos formas, en estas últimas dos páginas dentro de la forma, en las que hay que solamente completar, ¿no es cierto?, el día de la semana y el bloque horario en el cual va a funcionar, y luego la sala de clase. Y el resto de la información es solo revisar que esté correcto y que sea coherente con lo que cargamos anteriormente en presupuesto. Mario, hay que aclarar, esto es nada más que para el presupuesto. Cuando yo quiero hacer una clase recuperativa, me la van a asignar la sala. Exactamente, esa va a ir asignada, exactamente. Sí, toda la razón, Carlito, así es. Así que vamos a revisar ahora, ¿no es cierto? Ya revisamos la teoría y nos vamos a ir rápidamente, ¿no es cierto?, a revisar cada uno de los laboratorios o subsecciones, ¿no es cierto?, que vimos anteriormente. Y vamos a partir, ¿no es cierto?, por están ligadas a esta teoría. Y vamos a partir, ¿no es cierto?, por... ¿Sí? Adelante. Sí, disculpa que te interrumpa, pero cuando tú estás haciendo una búsqueda en los campos de texto, esa búsqueda estricta, me explico. Si tú escribes en el campo edificio TA, ¿te sale todo lo que está independiente del edificio de TA o hay que empezar a completar en detalle todos los campos de texto? Efectivamente, si tú presionas TA, por ejemplo, te aparecen todos los edificios y salas de clases de TA. Eso es lo que decía anteriormente Carlos Mandrakovich. Si tú completas, por ejemplo, TA y pones, por ejemplo, la capacidad de 40, te va a mostrar todas las salas de 40 de la sede de que estén en TA en Talca, por ejemplo. ¿Y eso es para todos los campos de texto? Eso es para todos los campos de texto. Vale, ok, gracias. De nada. Eso es un beneficio, porque no sé si ustedes recuerdan, hoy en día con SAGAF, si queremos buscar una sala, tenemos que ir uno por uno buscando todas las salas de clase. Entonces eso hace que sea los procesos bastante más lentos. Acá por lo menos nos va dando, ¿no es cierto?, las salas que estén disponibles. A futuro nos va a ir dando salas disponibles en ese horario. Por ejemplo, si son el primer, estamos cargando, ¿no es cierto?, los horarios de una carrera en específico, esa carrera claramente va a tener salas disponibles, ¿no es cierto?, y va a estar todo el campus disponible. Las últimas que carguemos, ¿no es cierto?, o las modificaciones de sala ya solamente nos va a dar las salas disponibles por horario. Entonces eso también es súper interesante porque va validándolo el mismo sistema. Así que eso nos hace bastante más fácil. El sistema nos va proponiendo salas disponibles y no hay que buscarlas. Sí. Entonces, ahí tener la salvedad de ser lo más certeros con la proyección de cupos de las salas, porque efectivamente hay que eficientar el sistema igual. No tenemos todas las salas de 50 o 60. Entonces, la idea es justamente tener la proyección, ojalá lo más cercana posible, y seleccionar justamente esa sala con el número N de estudiantes que están proyectados para no generar estos conflictos futuros con otras carreras. Exactamente. Así, sí, exactamente, súper bien. Esa es la idea, Gerald. Gracias. Entonces, si seguimos revisando, por ejemplo, el NRC 10.016,
¿no es cierto? Aquí ya nos vamos y estamos viendo que es el tipo de horario laboratorio. Es exactamente lo mismo, cambio la sección, ¿no es cierto?, que es la T02, y el tipo de horario, ¿no es cierto?, que estamos hablando aquí ya de un laboratorio, ¿no es cierto? Y aquí también aparece no está con el check de calificable, como muy bien lo dijo Carlitos hace un rato atrás, ¿no es cierto? Y el identificador de liga. No sé si recuerdan que el anterior identificador de liga era el P01 y en este caso es el S01. Y ahora ya luego les voy a explicar cuál es el sentido de esto, ¿no es cierto? Ustedes ya algo saben que esto es una unión, pero ¿dónde se hace esta unión y cómo se hace? ¿Cómo el sistema va reconociendo esa unión y dónde? Se los voy a mostrar en pocos minutos más, ¿no es cierto? Entonces, continuamos con esto, ¿no es cierto? Y es exactamente lo mismo. Aquí nos muestra, seguimos avanzando con estos cursores, ¿no es cierto? Aquí nos va mostrando la capacidad, ¿no es cierto? En este caso son 30 cupos que están allí, ¿no es cierto? Seguimos avanzando y llegamos a la última parte, ¿no es cierto?, que viene así por defecto, no nos ha completado el MDU, esta es la única parte que no nos completa, no nos muestra absolutamente nada, ¿no es cierto?, y que tenemos que ir completando nosotros, ¿no es cierto? El MDU hasta aquí, hasta la forma anterior, ¿no es cierto?, hasta la pestaña anterior, nos va mostrando algunas opciones y de aquí ya tenemos que completar y nuevamente seguir nosotros ingresando, ¿no es cierto?, el horario y los días de la semana de funcionamiento de este NRC y las salas de clase, ¿no es cierto?, que es el crédito y ubicación de la reunión. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna consulta para después entrar a ver el proceso de ligas, que es un poquito más complejo? Mario, no sé si a algunos tutores les tocó, en el caso nuestro, por lo menos civil industrial y ingeniería civil química, nos encontramos que está cargado con el sistema de Nexus que tenemos para ir a revisar y todo. Nos encontramos con química y medio ambiente nada más que con laboratorio y la cátedra. No nos encontramos con los hijos que son los laboratorios. Ya, mira, posiblemente es porque son ejemplos de prueba, Carlito. Entonces, como es prueba, no se cargó en el fondo la teoría y los laboratorios. Pero en el fondo estamos aquí les estamos mostrando el ejemplo completo, les mostré yo el ejemplo completo para que ustedes lo conozcan. Y bueno, y si necesitan, pueden en el fondo hacer el ejemplo y ir cargando ustedes mismos después en el ambiente de test los NRC. La idea es que vayan cargando y vayan aprendiendo también a cómo se van cargando y qué es lo que hay que completar en cada una de las partes. Así que Mario, ahí lo dejo. Ese es Mario. Mario, pero en conclusión, lo más importante es que esta información en sí va a estar cargada y nosotros vamos a tener que ir revisando y vamos a tener que tener claro qué significa cada una de las cosas, más que nada, o sea, para no asustar a los demás que en realidad van a tener que hacer un doble proceso, sino que ustedes nos van a pedir, sabes que esta es la planilla que tenemos, revisen el presupuesto y después revisen la planificación si corresponde a los datos que están ahí y los horarios que nosotros les entreguemos, como las carreras le entreguemos a ustedes, corresponde a lo escrito ahí. Y que, por ejemplo, si sale 01 y sale un docente y está compartido, se aparece el otro docente como 02 y si los horarios corresponden o no. Eso es más que nada, porque para no asustar que todos van a tener que aprender a hacer esto, que no va a ser lo real. Exactamente, no, exactamente. Y como lo dije también en un comienzo, ¿no es cierto?, en el flujo que fuimos viendo, la idea es que aprendamos a leer esta información porque el día de mañana ustedes van a tener que leer esta información y verificar que esté correcto lo que ustedes en el fondo enviaron a las unidades de carga, que va a ser, ¿no es cierto?, la dirección de procesos docentes, que va a ser en el fondo
la dirección como las unidades de procesos docentes. Entonces ustedes van a tener que ir verificando esa información que esté correctamente cargada. O si algún docente tiene algún problema y le dice, oye, ¿sabes qué? Que tengo un problema porque no me aparece el NRC, no sé, pues el 10.520, ustedes van y puedan ingresar y verificar la información y dicen, sí, efectivamente, está mal cargado y no se encuentra cargado el docente, no sé, el docente Gerald Steger en el 10.520. Entonces, ustedes sí van a tener que aprender y van a tener que hacer eso, o decir, oye, ¿sabes qué? Que, a ver cuántos cupos había puesto yo para, no sé, pues, anatomía general, puse 40 cupos, chutas, pero ahora me doy cuenta que ya no voy a tener 40 estudiantes, voy a tener 45. Entonces, ahí decir, oye, ¿y ahí cómo lo hago? Chuta, pero no me acuerdo, voy a revisar en el sistema y hablo con proceso docente y digo, ¿sabes qué? Tengo 40 cupos, voy a tener 45 estudiantes, auméntame 5 cupos. Entonces, en el fondo, ustedes también es importante que aprendan a leer esto, porque muchas de esas actividades, ¿no es cierto?, ustedes... Muchas veces son estas solicitudes, van a seguir haciéndose a estas unidades centralizadas. Entonces, la lectura es súper importante. Y Mario, para acordando lo que dice Claudia, que vamos nada más que a leer esto, nosotros vamos a informar con un sistema en Excel, que ya está estructurado, como lo vamos a informar a las unidades correspondientes. Exacto. Las primeras veces va a ser con este Excel, ¿no es cierto? Que la idea es que se vayan informando. Yo lo dije el otro día, yo creo que las primeras veces que se cargue el sistema, vamos a tener que hacer un trabajo un poquito a mano. ¿Para qué? Para optimizar, en el fondo, tener una carga óptima o una carga ideal, como se dice. ¿Para qué? Para que los próximos años se pueda incluso ir replicando esa carga, ¿no es cierto? Y no tener que cargar de cero, sino haciendo modificaciones a lo que ya existe. Entonces, pero las primeras veces va a tener que ser a mano. Y la forma de hacerlo va a ser a través de estos Excel que ustedes en el fondo tienen ya en su poder los superusuarios y que les van a empezar a trabajar en las tutorías con los usuarios finales. Una consulta, Mario. Dígame. En la tabla de validación de los horarios que mostraste, donde estaba el horario, doble, martes, miércoles, qué sé yo, y después los números de las horas, de inicio y de término, decía tipo, aparece, ay, no, estoy hablando del tipo de sala, perdón. En el tipo de sala aparecía bien ¿cómo que se llama? El campus, después aparecía bien como la sigla entre el campus, el edificio, el tipo de sala y el número de sala, pero después aparecía una columna que decía tipo, y decía solo tipo C. ¿Ese tipo C es sala de clases? ¿Es el SC? Sí, efectivamente. Lo que pasa, te explico. El sistema Banner, el sistema en total, es un sistema... ya yo creo que varios saben, es un sistema de origen estadounidense. En Estados Unidos, la idea de universidad es una idea totalmente distinta a la que conocemos en Chile y en Sudamérica en general. Allá la sala, en el fondo, las universidades se componen de salas de clase y se componen también de residencia, que la universidad le va otorgando a los estudiantes departamentos o habitaciones donde ellos pueden residir. Entonces el sistema también viene configurado para eso, pero nosotros claramente acá nuestra realidad no es esa, entonces solamente vamos a utilizar lo que se conoce como sala de clase o salón de clase, ¿no es cierto?, en donde se imparte clase. Las residencias o dormitorios no los tenemos contemplados y para eso es esa diferenciación de ese código. Mario, Dime. Yo creo que puede haber quedado una duda con lo siguiente. Dime. Mira. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, Claudia Mesa está a cargo de una teoría los días lunes de, no sé, de 8 a 9:20, ya. Y está así, pero Claudia Mesa el 21 de junio tiene que hacer una recuperación. ¿Ya? Y ese 21 y el lunes siguiente, y 28, ya. Cuando yo tengo que hacer esa recuperación, en esa SEC voy a tener que pedir centralizar, voy a tener que pedirle a alguien que vayan activando y todo, y en esa SEC va a aparecer la otra franja con el otro horario, esas fechas, o va a ser en otra forma desde el punto de vista administrativo. No, va a ser en el mismo SASEC. Miren, lo vamos a revisar. No, es por eso te digo, es que en el mismo SASEC, en el horario normal, abajo va a aparecer mi horario de recuperación, pero para esas fechas específicas. Exacto, miren.
Ya, es que eso era importante porque eso va a significar que yo, por ejemplo, el docente le va a tener que hacer, va a haber todo un flujo de quienes van a tener que ir haciendo los diferentes TIC hasta que aparezca. Claro, exactamente. Miren, por ejemplo, vamos a ingresar a la misma que estábamos anteriormente, para que les quede claro. Vamos a ingresar al mismo NRC, ¿no es cierto?, que de la teoría, el que le pusimos salas de clase. Entonces, supongamos que este mismo docente, ¿no es cierto?, Diego Pérez, ¿no es cierto?, recuperó, no vino a una clase, que después vamos a ver el sistema en la siguiente clase, vamos a ver docente y el sistema, ¿no es cierto?, de ingreso de asistencia docente, que va a ser todo eso digital, el libro de clases, todo digital, y la recuperación de clases se la vamos a mostrar más adelante cómo va a funcionar, pero allí les vamos a mostrar cómo se hace las asistencias e inasistencias. Entonces, supongamos que este Diego Pérez tuvo una inasistencia, entonces, ¿cómo le va a aparecer después? Va a ser ahí un insertar, me quedó mal ahí, ese, acá vamos a poner en vez de ser class, te va a aparecer rec. Exacto, entonces aquí le vamos a poner recuperar, ¿no es cierto?, ese rec, y le vamos a poner solamente una fecha, ¿no es cierto?, a este, entonces le vamos a poner la fecha de hoy, por ejemplo, que recuperó hoy, que es 18 del 21 al 21 al 21 al 21. 06 o sea, del 21 al 21, ¿no es cierto? Y acá vamos la misma fecha, y va a ser solo esa fecha para el día viernes, ¿no es cierto? Y recuperó... Va a ser el mismo día, 21 15, claro, de las 15:00 a las 16, supongamos. Y supuestamente esto, ¿quién lo ingresaría según el flujo? Debería ser proceso docente. Exactamente, y ni siquiera lo va a ingresar el proceso docente, porque ahí Juanito es el máster, el que está ayudando. ¿Por qué? Porque esto va a ser lo más probable que con un procedimiento automático, o sea, el docente va a hacer la solicitud, va a haber un par de validaciones entre medio, ¿no es cierto?, y el sistema automáticamente le va a asignar un horario de recuperación y una sala de clase, y se la va a notificar a él. Pero es importante para que la gente de las carreras, por ejemplo, yo que soy secretaria de estudio, no crea que yo no tengo que ingresar. ¿Te fijas? Eso es importante. No. Y lo otro también que es relevante ver esto, que cómo se va a ir modificando, que en realidad, obviamente en las horas por sede, habían horarios diferentes y ahora específicamente supuestamente se han unificado. Y por ejemplo, el ESASEC, según la forma, dice que es programación académica, que es la antigua planificación de nosotros, que es como el símil del lenguaje de nosotros. Exacto, eso es. Ya, gracias. De nada, gracias a ti. Sí, complementar ahí lo que dice Claudia, perdón Mario, que lo mencionaste tú. Que es un proceso, un workflow, que es una secuencia de trabajos de validación. Parte de una... Con él, mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto? Mauricio parece que tiene el micrófono abierto. Mauricio está contestando el teléfono. Sí. Ahí se cerró. Entonces, va una secuencia, entonces uno hace la solicitud y pasando por 3, 4, dependiendo de la validación del workflow, va a quedar al final cargado en el sistema. Y ahí no deberíamos tener mayor inconveniente. ¿Correcto, Mario, no? Está muteado, Mario. Está inmuteado, Mario. Está inmuteado. Te silenciaron. Alguien nos muteó a todos, alguien nos muteó a casi todos, pero por eso estaba muteado y no me había dado cuenta. Sí, efectivamente, eso es el workflow. Muy bien, en general, esa es la idea de workflow. Ya, vamos a ir en honor al tiempo, ¿no es cierto? Y para que dejarlos en libertad varios, para que vayan a ver el partido, ¿no es cierto?, que comienza a las 17. Vamos a revisar qué es lo que es las ligas, ¿no es cierto?
¿Qué significa hacer liga? Yo creo que ya tienen alguna noción de lo que significa una liga. Siempre la teoría, ¿no es cierto?, como habíamos hablado en las clases anteriores y en esta también, y para este ejemplo que yo les di, tienen un código de liga, un identificador de liga, ¿no es cierto?, y que necesitamos que estos laboratorios o estas subsecciones vayan unidas a esta asignatura principal. Nosotros ese dato ya lo pusimos, ¿no es cierto?, y lo ingresamos en el presupuesto, y ustedes solamente el día de mañana lo que van a tener que validar es que esos códigos de liga efectivamente se encuentren bien ingresados y se encuentre bien ingresado el cruce, ¿no es cierto?, de esta información. ¿Por qué es importante? Porque el estudiante al momento de tomar su carga, siempre va a tomar su carga de le va a dar la opción de toma de carga, en este caso, por ejemplo, para anatomía, de una subsección o un laboratorio y obligatoriamente va a tener que tomar la teoría. Si existen 3 tipos de horario, por ejemplo, existe una teoría, existe un laboratorio y existe una ayudantía, al estudiante le va a dar la opción, ¿no es cierto? Y tenemos un NRC de teoría, 2 NRCs de laboratorio y 2 NRCs de ayudantía, por ejemplo, el estudiante va a tener que optar entre los 2 NRCs de ayudantía, entre los 2 NRCs de laboratorio o taller, y obligatoriamente va a tener que tomar la teoría, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso de uniones, ¿no es cierto?, de los tipos horarios, ya sea laboratorio o ayudantía o el que fuere, ¿no es cierto?, con la teoría, esa unión se llama liga. Entonces, recordemos que para este NRC, que era el 10.015, ¿no es cierto?, ingresamos en el presupuesto un identificador de liga que lo vamos a revisar inmediatamente aquí en esa SEC, donde se revisa esa información, ¿no es cierto?, aquí abajito, donde dice identificador de liga. Entonces, aquí tenemos el identificador de liga P1. ¿Qué quiere decir eso? Que el identificador de liga del NRC 10.015, que es anatomía, ¿no es cierto?, va a ser el P1. Entonces, recomenzamos, ¿no es cierto? Y vamos a ir a revisar los dos laboratorios, los NRCs de laboratorio de esta misma asignatura, para esta misma sede. Entonces ingresamos al 10.016, ¿no es cierto? Presionamos IR y ingresamos, ¿no es cierto? Y vamos a ver el identificador de liga para anatomía, ¿no es cierto? El NRC 10.016. Y allí nos encontramos con que su identificador de liga es el S1, ¿no es cierto? O sea, ya quedamos en claro, ¿no es cierto?, que el NRC 10.015, que es la teoría, tenía el identificador de liga P1, y el laboratorio, que es el NRC 10.016, tiene el identificador de liga S1. Entonces, vamos y nos queda el último NRC, ¿no es cierto?, de esta asignatura, para ir a revisar, ¿no es cierto?, su identificador de liga. Entonces presionamos recomenzar y ingresamos al NRC 10.017. Presionamos IR. Nos vamos, aquí nos aparece que es el laboratorio, que es la sección T03, porque el anterior laboratorio era el T02. Nos vamos a la parte inferior y nos vamos al identificador de liga, que también es el S1. ¿Por qué los dos laboratorios tienen el mismo identificador de liga? Porque lo que estamos buscando es que el estudiante haga una elección entre estos dos laboratorios, ¿no es cierto? Y si elige, por ejemplo, el T03, ya no puede elegir el T02, pero sí tiene que, en el fondo, al momento de inscribir, elegir este T03 y la teoría. Por eso estos dos tienen el mismo identificador de liga. Entonces, ¿cómo revisamos esto? Ya sabemos, ¿no es cierto?, que tanto el 10.017 como el 10.016, que ambos son las subsecciones, ¿no es cierto?,
tienen el mismo identificador de liga, y la teoría, que es el 10.015, tiene el identificador de liga P1. ¿No es cierto? ¿Cómo vemos esto? ¿Y dónde hacemos en el fondo la unión? Nos vamos a la forma, ¿no es cierto? Voy a ingresar aquí, voy a ir al principal para que ustedes vean la forma de mejor manera. Y aquí me voy a ir a... Ahí, ven, se me quedó un poquito pegado el sistema. Sí, un poco más lento, Mario, porque hay un delay entre lo que estás hablando y escribiendo, para que lo vean en secuencia. Sugerencia. Súper, ¿no? Sí, no hay problema, no hay problema. Entonces, aquí ingresamos, ¿no es cierto?, en esta página principal, a la forma SSADETL, ¿no es cierto?, que está allí, que es detalles de horario. Entonces, presionamos y nos va a direccionar aquí a esa DETL. Aquí nos pide alguna información, que es la información que ya manejamos y que ya tenemos, ¿no es cierto?, para poder navegar en esta forma. Entonces, lo primero que nos va a pedir, y que me lo da porque seguimos trabajando con el mismo periodo, es el periodo, que es el 21-21-10, ¿no es cierto? Y después ya nos vamos a revisar, ¿no es cierto?, el NRC. Entonces, si hacemos memoria, y yo quiero revisar el NRC de teoría, que era el primero que vimos allá y que tenía un identificador de liga, ¿no es cierto?, que era el P1, ¿no es cierto? Entonces, voy a ir a revisar el NRC de teoría, ¿no es cierto?, que era el 10.015, digito ahí, ¿no es cierto?, 10.015 y presiono ir. Y allí me dice, me menciona, ¿no es cierto?, el conector de liga. Entonces, si hacemos memoria, ¿no es cierto?, el conector de liga S1 correspondía a la subsección. Entonces, podríamos decir que esto está correcto, porque aquí tenemos que hacer un cruce de conectores. O sea, el que era identificador de liga para la teoría, ¿no es cierto?, tiene que estar cargado en esta forma que se llama SADETL, ¿no es cierto?, en las subsecciones, y viceversa. Si estamos revisando la teoría, ¿no es cierto?, que así, eso es lo que estamos haciendo ahora, ingresamos con el NRC 10.015, que es la teoría, tendremos que encontrar aquí, entonces, ¿no es cierto?, el conector de liga que corresponde al laboratorio, que era el S1. O sea, podemos decir que esto está correcto. Entonces, si recomenzamos, ¿no es cierto?, y ingreso a revisar un NRC, ¿no es cierto?, que corresponda a algún laboratorio, ¿no es cierto?, que puede ser el 10.016, por ejemplo, nos tendremos que encontrar aquí con el conector de liga de la teoría, que era el P1. Entonces, si hay un P1 ahí, es porque está correcto. Claro, y aquí está el P1, aquí hay un 33, porque seguramente alguien hizo alguna prueba de otra cosa, pero está el P1, ¿no es cierto?, que eso es lo que a nosotros nos interesa, ese P1 que está allí. Entonces, podríamos decir que está correcto. Entonces, si revisamos el otro subsección, ¿no es cierto?, que debería ser la 10.017, nos deberíamos encontrar también con el P1, que allí está, ¿no es cierto? Entonces, en esta forma tienen que estar cruzados la información que estaba originalmente, por ejemplo, si en la teoría yo hubiese tenido un P3 y después me meto a las subsecciones, aquí en esa DETL la subsección debería aparecerme el P3. Si yo tengo en las subsecciones un S3 y me ingreso aquí a esta forma con la teoría, me tendría que encontrar con un S3 aquí. En esta forma se cruzan la información. Entonces es importante que ustedes conozcan, ojo, que este proceso de cruce, ¿no es cierto?, de los NRCs, lo va a hacer el sistema mediante este MDU de forma automática.
pero de la misma manera tenemos que revisar que se encuentre bien cargado y que se haya realizado de buena manera este cruce de informaciones. Por eso es importante que ustedes también conozcan y sepan cómo funciona este sistema de ligas. No sé si hay alguna consulta. Yo sé que esto es un poco complejo, es un poco difícil de explicar y de entender la primera vez que se ve. Mario. Pero, como les decía, es un proceso que se va a hacer centralizadamente y que ustedes solamente van a tener que aprender a futuro a identificar que esté bien ligado. Alguien Mario, parece que tenía una pregunta. Sí, es que, por ejemplo, habían preguntas ahí que tenían que ver con eso mismo. Por ejemplo, si yo tengo una teoría, una sola teoría, y que, por ejemplo, le ponemos P1, y tengo un laboratorio, 2 laboratorios o 3 laboratorios de esa misma asignatura, por ejemplo, si eran 60 estudiantes en la teoría y en los laboratorios van a ser 3 laboratorios de 20, los 3 laboratorios, para que se unan en sí y tengan el mismo valor, los 3 laboratorios van a tener el mismo identificador de liga. Por eso salió S1 en las 2 que tú diste de ejemplo. Y la gracia es que van entrecruzados y eso permite a que el estudiante, cuando le aparezca en la toma de carga, le va a aparecer que esa sección va a tener 3 posibilidades de laboratorio y va a ser más fácil. Si yo le pongo a los laboratorios diferente identificador de liga, por ejemplo, S1, S2 y S3, no se van a lograr conectar y al alumno no le va a aparecer conectado a las 3 posibilidades de laboratorio. Exactamente, súper bien, por ejemplo, y súper bien explicado. La Anita, por ejemplo, dice, ¿cuánto NRC puede tener una asignatura? Es una asignatura, por ejemplo, que tiene un laboratorio, tiene una cátedra, va a tener un NRC de cátedra. Laboratorio, por cada laboratorio va a ser un NRC. Entonces, una asignatura que tenga una teoría y 2 laboratorios van a ser 3 NRC. Exacto, exacto. Y en cuanto a la cantidad o las opciones de liga, Anita, pueden ser muchísimos. Entonces, para tu tranquilidad, yo sé que la Anita está ahí, se pone un poquito intranquila, porque ellos tienen figuras bien grandes en cuanto a la distribución de NRC y la rotativa de los sillones y todo ese tema, sobre todo en la clínica integral del niño, la clínica integral del adulto. Nosotros hicimos y esto lo tolera súper bien, así que en ese sentido, tranquila. No sé si hay más preguntas, más dudas. Marito, yo tengo una duda, o sea, más que una duda, tengo como una pérdida de memoria, parece. Hay algo que no recuerdo con respecto a las ligas. En el caso de la Facultad de Salud y aquellas asignaturas que tienen componente de campo clínico, de docencia clínica, por tanto tienen horas de teoría, taller laboratorio y además tienen horas de terreno o de campo C o de campo clínico, como se quiera determinar. Con respecto a las ligas, cuando yo tengo que asociar el campo clínico, ese campo clínico lo tengo que asociar a la teoría, a los laboratorios o solamente a la teoría. No, en el caso en el que existan más de más de 2 tipos horarios, como por ejemplo en el caso que me das tú, Lina, en ese caso tenemos que utilizar 3 tipos de horario. 3 códigos distintos o 3 identificadores de liga distintos. Sí, pero yo tengo que ligar este campo clínico, digamos, o las horas de terreno, ese bloque presupuestario lo tengo que ligar a la teoría. Sí, siempre a la teoría y además a los laboratorios. Sí, exactamente, se va ligado a la teoría y a los laboratorios, porque recordemos que siempre tienen que ir ligados a la teoría porque el resto de los NRC van como no calificables. Ya, pero que por ejemplo en aquellas asignaturas en salud donde hay solamente horas de taller laboratorio y campo clínico. Entonces, claro, en ese sería la excepción donde sí el taller laboratorio debería ir como calificable. Exactamente. Siempre tiene que ir al menos un tipo horario como calificable. Ok. Exactamente. Sí. Gracias. Sí, no. Súper bien. Gracias, Lina. No sé si hay más dudas. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud que plantear acerca de esto? Yo quiero preguntar algo con respecto a los nombres de las ligas.
¿Ya? Si bien es cierto, nosotros no lo vamos a asignar por ahora, porque me imagino que después podremos hacer nosotros la programación, me imagino. ¿Cómo era que se iban a realizar esto, o se van a asignar? Por ejemplo, empiezo con el S, con el T, con el P, va a haber, me dijeron que iban a haber una numeración, parece, ¿o no? Sí, Juanito inclusive la publicó en el chat la semana pasada. No sé, Juanito, si la tiene por allí y la puede volver a dejar en el chat. Sí, perfecto. Y ahí entonces nos orientamos de cómo deberían ser para... Exacto. Sí, está ya definido. Pero en estricto rigor eso va centralizado, ¿no? Lo hacemos las carreras. Sí, eso va centralizado, sí, porque parte de presupuesto y en el fondo lo que hace la magia hoy en día, antiguamente, cuando les enseñamos por primera vez a los superusuarios, esto había que hacerlo todo manual. Todo esto era manual. Y lo teníamos que ingresar nosotros y ahí hacer la lógica de ligas y de cruce. Ahora tenemos este MDU que hace esta pega y este MDU es el que va distribuyendo, ¿no es cierto?, para uno u otro lado este juego de liga. Pero ojo, el MDU solo se queda en el juego de liga más fácil, en el que hay solamente 2 tipos de horario, una teoría y taller laboratorio. Para los juegos de liga más complejos, cuando ya tenemos más de 2 tipos de horario, por ejemplo, teoría, tenemos taller laboratorio o terreno, como dijo Lina muy bien hace un rato, allí estos juegos de liga los vamos a tener que hacer de forma manual nosotros, ir creándolo. Pero claramente esto lo va a hacer una unidad centralizada y ustedes no van a tener que estar realizándolo, sí revisándolo. Así que eso. No sé si hay más dudas, más preguntas. La Anita quiere solo llorar, ahí dice. Mario, ahí dejé un ejemplo que podría ser interesante, que podría servir a los demás como para clarificar. Súper, muchas gracias, sí, pues todo ahí está como imagen para que le echen una miradita ahí con una sección de una asignatura que tiene 3 tipos de componentes, porque tiene una teoría, un laboratorio y una ayudantía. Exacto. Entonces eso puede ser de gran ayuda, creo. Sí, totalmente. Y también, también en el fondo es importante, ¿no es cierto?, la labor que van a tener ahí con sus tutores, ¿no es cierto?, en los próximos días, ¿no es cierto?, en ir en el fondo digiriendo un poco más todo este tema, porque ellos están súper capacitados, ¿no es cierto?, ellos saben harto del tema. La programación académica fue lo que más le dimos hincapié en la capacitación anterior, y aunque la Daniela Quintana mueve la cabeza, yo sé que ella sabe, porque estuvimos ahí trabajando harto con ella, y con ellos en general, con todos. Entonces, podemos en el fondo, pueden empezar a trabajar con sus superusuarios. Oye, pero ¿sabéis qué? Algo para decirle a la Anita, que la Anita dice quiero llorar, y la Margaret también dice que sí. No sé, como por lo menos los superusuarios, para que están acá también, como soy yo, es una alegría escuchar que no nos va a tocar ingresarlo, solamente revisarlo. Porque eso, ahí sí que le hubiéramos dicho, ahí también yo lo acompaño a llorar. Sí, porque lo hicimos. Voy a decir, a todo esto, gol de Chile, importante. Gol de Chile, bien. Sí. Sí, no, vamos a ir terminando ligerito, así que justamente para eso. Para que vayan a ver el partido, lo que quieran. Sí, Mario, y también agregar a lo que dice Claudia, claro, cuando nosotros empezamos en esta odisea de los superusuarios el año pasado, tuvimos que cargar cada uno, ligar cada NRC, hacer todo el ejercicio, aun cuando nunca estuvo dentro de los planes que nosotros tuviésemos que hacerlo, pero es parte del aprendizaje y del proceso. Y lo otro también es como hacer un llamado a los equipos, porque en general, dentro de todos los equipos hay por lo menos un superusuario que está detrás del proceso. En las distintas facultades hay superusuarios que también están detrás del proceso, y está el equipo Altum, que también es un 7, así que
el apoyo ahí va a estar y no angustiarse tanto, porque lo que hay que hacer, el rol del equipo de gestión en el fondo, es revisar y validar, no es tener que cargar. Entender lo que están diciendo las siglas y eso. Exactamente, sí, súper bien. Muchas gracias también a todos. Alejandra, también muchas gracias porque nos ayuda a bajar un poquito, ¿no es cierto?, la tensión y la preocupación y eso con respecto al usuario final, ¿no es cierto?, que no ha metido tanto las manos en el sistema. Así que gracias y yo creo que eso es, escucharlos a ustedes también ayuda harto, porque ustedes pasaron también por esto y tal como nosotros, y nosotros igual nos capacitamos en esto y empezamos a ver esto. Así que no, muchas gracias y no sé si hay más consultas. Veo que Sergio Godoy tiene la mano arriba. No sé si tiene alguna consulta que hacer. Sí, es una consulta cortita. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber si el video va a estar grabado así como mucho tiempo para poder repasar, porque yo encontré complicado lo de hoy día. ¿Ya? Entonces quería saber si va a estar ahí harto tiempo o si hay alguna forma en que lo pueda descargar o tener, digamos, para eventos posteriores, digamos. Yo te puedo responder eso. Sí, efectivamente, todos los videos de hecho están alojados en stream, por lo tanto, ustedes pueden ingresar a través del mismo equipo donde se hizo la capacitación asincrónica, que se llama Capacitación Altum Académica, y en el canal Capacitaciones Junio, arriba hay una pestaña que dice videos, ¿ya? Y ahí están alojados. La verdad es que no se borran esos, no tienen, porque yo los descargo y los vuelvo a subir, pero a stream, para que lo puedan revisar, ¿ya? Así que yo termino la capacitación, me da el video, lo bajo, lo subo y van a tenerlo disponible de inmediato. Ya, pues muy amable, muchas gracias. Gracias a ti. Marito. Margaret. Sácate la ropa nomás y quédate con la camiseta de Chile, sí, ya. Está desesperado, estamos todos tratando de ver partido. Sí, vamos a ir todo el partido ligerito. Por eso tiene fondo rojo, po. Por eso tiene fondo rojo. Por eso Altum es fondo rojo. Así que eso. Sí, no sé si hay más preguntas para ir terminando. ¿Qué les pareció? Yo sé que es difícil, el impacto es grande para la primera vez, pero de a poco uno va aprendiendo y va entendiendo que tampoco es tan complejo el tema. Oye, lo que sí nosotros, aquí tú trabajaste con ambiente QA, ¿los demás van a trabajar en ambiente test o también van a trabajar con esto de planificación en QA? Esto de planificación lo pueden hacer directamente en el ambiente de test y la idea es que vayan metiendo mano y vayan creando los NRC y ahí ustedes les vayan explicando. No, la idea es que el ambiente QA aquí ya lo puede, o sea, de test, perdón, ya lo pueden utilizar con esto sin ningún problema. Pero no para el tema de presupuesto, pues ese es QA. No, presupuesto no, planificación sí. Pueden usar planificación QA sin ningún problema y sin miedo de equivocarse, porque como es un ambiente de juego, no causa ningún daño, todo lo contrario. La gracia es que jueguen con ello. La planilla de presupuesto, los NRC de la planilla de presupuesto que tenemos nosotros, eso ya también podemos utilizarlo para test, ¿cierto? Para que vean la planificación. Desconozco si están con la misma numeración en test, pero se las vamos a hacer llegar los números de los NRC en test, porque tienen rangos distintos de NRC. Ok. ¿Ya? Así que eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, que estén muy bien. Estamos listos. Sí, nos vamos a ver el partido de Chile ahora, así que les muchas vaya gracias bien. para todos. Que tengan un buen fin de semana largo y nos vemos el próximo viernes. Buenas tardes para todos. Próximo viernes con los docentes. Chao, gracias por todo, chiquillos. Cuídense. Chao. Gracias.